uno pueda ir interactuando para que los residentes y también cirujanos jóvenes puedan interrumpirte, hacer preguntas y despejarlas. Vale, muy bien. Los mayores también tienen posibilidad de interactuar contigo, pero lo hacen a través del chat. Ellos preguntan y Pilar, alguna de las chicas anfitrionas de Recipet que organiza esto, que es la Sociedad de Residentes de Cirugía Pediátrica de Chile, te van a hacer llegar esas preguntas o te van a interrumpir ellas. ¿Ya? Vale, muy bien. Y al final, la idea es que todos se abren los micrófonos y bueno, y que pasemos un rato entretenido. Esas son un poquito las reglas y ya me callo y dejo contigo a Pilar, y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo creo que el doctor Godoy ya dijo gran parte de la modalidad. Hay varios que se han conectado en los otros conversatorios. Ya llevamos más de 2 meses de los conversatorios. Este tema lo pensamos principalmente las complicaciones de las neumonias en pediatría, pensando que este año, por lo menos a nivel en el fondo de Sudamérica, ha sido un año bastante especial en la patología respiratoria de los niños. Principalmente en Chile hemos visto que la campaña de invierno, la patología respiratoria en sí se ha visto disminuida, la tradicional, y ha aumentado por otro lado la patología COVID. Así que creemos que es una instancia en que podemos aprovechar. El doctor Ugasi va a hacer una modalidad distinta a la que hemos tenido antes, vamos a ver casos clínicos, y a la vez vamos a permitir que el auditorio en el fondo, ya los casi 50, podamos ir votando las opciones que él nos va a plantear y poder ir discutiendo si es que las respuestas son, o cuál votó más, si estaba adecuado o no, y cuáles son las medidas que podríamos tomar en ese tipo de pacientes. Así que le damos las gracias al doctor Ugasi por esta presentación que nos va a hacer y esta oportunidad que tenemos para poder conversar con él, y le damos pie a este conversatorio. Gracias, Pili. ¿Quieres, estoy compartiendo la pantalla? ¿Me están viendo o no, la pantalla? Sí, se ve la pantalla, sale como el escritorio. Y no la presentación, sale la carpeta donde están las presentaciones. Y no sé por qué... Lo que puede hacer es dejar de compartir, abrir la presentación y ahí compartir la pantalla con la presentación ya abierta. Vale, vale, ok. Vamos a dejar de compartir. A ver, vamos a hacer la presentación. ¿Está ahí la presentación? No, todavía no está compartiendo. Raro. Yo misma. Sí. A ver, stop sharing. Compartir. Ventana de aplicación. Ahí. ¿Estamos? Sí, ahí sí. Ahí se ve la presentación. Ok. Ahí está. ¿Me quitas, por favor, el video mío para que mejore mi transmisión? Lo voy a... Quítame el video. Ahí está parado el video. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre las complicaciones de la neumonía en pediatría. Y bueno, un poco desilusionándote, Pili, en realidad el COVID tiene otros patrones. El COVID no da complicaciones quirúrgicas, sino más bien complicaciones de tipo clínicas. Le quería mostrar un libro que se llama Base de Pediatría Crítica. En este año es la 4ª edición. Este año vamos a sacar la 6ª edición, en donde están todos sus profesores y muchos de los colegas que han estado en sus conversatorios. Va a ser un libro en español muy interesante, actualizado, que funde estos 2 libros, que es Bases de Neumología y Bases de Pediatría Crítica. Va a haber un capítulo muy extenso sobre cirugía, en donde el doctor Godoy está muy activo, igualmente Cristóbal Abelo. Bueno, comenzamos con una neumonía, evidentemente. Todos ustedes saben, vemos unas imágenes radiopacas en el polo superior del vértice del pulmón derecho. Un niño con fiebre, tos, puede haber secreciones.
Y esta evoluciona a la característica típica de la neumonía. Tú, Pili, ¿me dices qué te parece tú que es la característica típica radiológica de una neumonía? Y que se ve aquí en esta imagen. Voy a tener una opacidad, en este caso voy a tener en el hemitórax Sí. derecho del paciente. Sí. Pero Sí, una telectasia también te da una opacidad. Y una colección líquida también te puede dar una opacidad. ¿Cuál es la característica típica? Que no me va a desplazar, en el fondo la telectasia me va a traer Perfecto. Muy bien, el fondo del campo pulmonar o el mediastino. En Y cambio la neumonía va a ser una ocupación. Sí, pero tiene una característica típica. Se llama broncograma aéreo. Que no lo logro ver en esta imagen, eso estaba tratando de ver. ¿Sí? Aquí, fíjate, esa chiquitita. Si ves, aquí. Sí, ahí se ven. Ok, esas son, bueno, no está, en otras neumonías se ve mucho mejor, mucho más, ¿no? Evidentemente es la zona del bronquio que no se llena de líquido, evidentemente se da. Entonces, tú tienes una neumonía y normalmente esto no vemos nosotros, esto ven los clínicos, los pediatras que están manejando la neumonía. Y claro, esto es muy importante que si sus pediatras no manejan bien, pues vamos a tener problemas. Lo que sabemos es que menos del 20% de neumonías evolucionan a empiema, y esto es importante a tu pregunta también sobre el COVID. Las neumonías bacterianas son las que producen efusión, no las virales. Ninguna neumonía viral produce derrame. Tampoco neumonías por clamidias, ni por micoplasma, ni tampoco ahora por COVID. ¿Ok? Eso es súper claro, es decir, si usted tiene un derrame pleural paraneumónico, esto es complicación de una neumonía bacteriana. Y es importante saber que más del 80% de las neumonías con empiema, es decir, ya se han complicado con empiema, y que están maltratadas, presentan complicaciones graves que son las que vamos a ver, que son las necrosis pulmonares, abscesos pulmonares, fístulas broncopleurales, y evidentemente están colonizados por gérmenes intrahospitalarios que hacen a la neumonía un poco más incluso virulenta y necrotizante. Entonces, si Pili me mandas el primer poll, ¿qué consideran ustedes que es? Yo no puedo manejar el poll. Acá está. Ahí está compartido. Ahí está. ¿Lo ven el resto? Yo no lo veo. Sí, yo lo veo. Sale, pregunta en curso. Se ve perfecto. Ah, ya, muy bien, perfecto. Ok, entonces, aquí, ¿se está viendo mi pantalla? También se está viendo. Ya, qué pena que yo no puedo ver los resultados del poll. Claro, yo no organizo, generalmente yo cuando organizo sé cómo están votando. Pili, tienes que irnos hablando. Son hasta estas ahora 4 preguntas. Han votado el 45% de los participantes. El primer lugar va la primera alternativa, que es el empiema. Casi el 60% ha votado que es un líquido purulento en la cavidad torácica. Luego sigue un exudado infectado en la cavidad torácica. Y hay un 7% que votó en el fondo exudado en cavidad torácica. Perfecto. Sigue votando, vamos casi en un 70% de los asistentes votan. Lánzale que ellos vean, por favor. Pon share el resultado para que ellos vean más o menos cuáles los resultados. Ahí está compartiéndose. Ok, entonces fíjate que muchos ponen líquido purulento en la cavidad. O sea, en realidad, muchas veces el líquido es de empiema y no está purulento. Por lo tanto, esa opción no es válida. Exudado en la cavidad, en realidad la respuesta es la 4. Es un exudado infectado en la cavidad torácica. ¿Ok? Y antes de pasar, quisiera que mandes el segundo poll. ¿Estás ahí? Ya está compartido. Gracias. Necesito que me vayas como en los pilotos, que me vayas diciendo, porque como yo estoy... Sí, señora, porque como yo estoy en presentación, no te estoy viendo, y como no soy yo el director del poll, digamos, de este Zoom, entonces no tengo opción de verle a ti o al resto, solo veo mi pantalla.
Hasta ahora el Entonces, cuéntame, 65% ha votado cuál sería la primera causa. Han establecido el 98% que sería la neumonía bacteriana, la opción 3. perfecto, están súper bien todos y justamente esa es la causa, ¿no? Entonces, este es un estudio que hicimos en nuestro hospital y que coincide con muchos otros estudios en donde, fíjense en que más del 86, casi el 90% de las neumonías en los niños son paraneumónicas, ¿no? A diferencia de los adultos que son de otro tipo, pero nosotros, pues, las neumonías, por lo tanto, cuando hablamos de empiema en los niños, en el 90% de los casos estamos hablando de un empiema paraneumónico, ¿ok? Y hemos dicho, por favor, vamos a lanzar el primer caso. Mostramos la imagen primero y después lanzo la pregunta. Por favor. Entonces, este es un paciente de 2 años sin antecedentes, con vacunas al día, tiene tos, esputo purulento, soplo tubárico en el campo pulmonar derecho superior y hay disminución del murmullo vesicular pulmonar en la base derecha. Esas son las características clínicas de este niño y quisiera que me cuentes qué les parece de esta imagen que hemos lanzado. Acabo de compartir la pregunta número 3 para que empiecen a votar. Vamos en el 10%. Va sumando gente. La mayoría ha votado que es una colección en la cavidad torácica derecha. Casi el 80% se va por esa opción. Y la segunda opción es una plaquipleuritis derecha. Perfecto. Vamos en más del 50% de las personas votando. Y sigue siendo la primera alternativa a la colección en cavidad derecha. Cuando las tendencias son ya así, están establecidas, muestra el poll, Pili, ¿ok? Ahí está compartido el poll. Ya, entonces fíjese, en realidad, claro, en esto es lo que llamamos un derrame pleural laminar, que a diferencia puse esto porque es una imagen un poco curiosa, que no se ve siempre, que es laminar. Evidentemente vemos que está el ángulo costofrénico derecho que está completamente borrado, ¿no? ¿Alguien da la palabra a alguien, Pili? ¿Cuánto creen ustedes que se necesita para borrar ese ángulo de solución de líquido? ¿Podríamos, algún representante de Argentina que esté conectado? Unos 100 mililitros. Ahí Sí, está Leandro. correcto. Sí, Leandro, son unos 100, 120 mililitros. Y lo que sí tienes que saber es que es preferible tomar también siempre una lateral, porque vas a ver el saco posterior y en esa necesitas la mitad, apenas 50, 60 mililitros. Lo que es característico aquí, y les puse este ejemplo, es porque fíjate que el derrame aquí es laminar y podría estar un poco como sospechando que sea una paquipleuritis. Pero esto pues es típico de un derrame laminar, un empiema. En este caso pues es un empiema. Entonces, en este paciente que ustedes llegan, en que están sospechando que pues, ven que es un derrame, quisiera lanzar esta cuarta poll. ¿Qué les parece? ¿Qué harían ustedes? ¿Están sospechando que es un derrame paraneumónico? Ya se abrió la votación. Le envías a hacer una TAC simple y contrastada, le haces una ecografía torácica y haces una toracocentesis, le pides una resonancia para no irradiar al niño, o no le pides nada y programas de una toracoscopía, o quinto, no pides nada y programas de una toracotomía. ¿Cómo van las votaciones, Pili? Hasta ahora vamos en el 35% de la gente votando y ya la tendencia está por la opción 2, realizar una ecografía torácica y hacer una toracocentesis. Muy bien, súper bien. Eso es importante, pero hay que hacer las dos, ¿ok? Es súper importante. Entonces, lanza el quinto poll. Y entonces, hacemos la toracocentesis y ¿qué es lo más importante para ustedes para determinar que se trata de un exudado? Que sea, bueno, habíamos quedado que el exudado, perdón, que el empiema es un exudado infectado. Ya vamos en el 15% de la gente votando. ¿Quién tiene prendido el partido de fútbol?
Alguien está perdido. El doctor Godoy, así que lo vamos a silenciar. El doctor Godoy, man, debe estar ahí. Ya, ok. Silencia la voz. Ok. Ya lo Ya. silenciamos. Ya vamos en el Entonces, tenemos... 50% de la votación y indican que la opción 5, todos, sería la tendencia. Perfecto. Todos 5 es la tendencia. Sin embargo, aquí lo que queremos es determinar que sea un exudado. Glucosa es para determinar si está infectado. Dale en este poll, por favor. Por lo tanto, 6. Estamos cargando. Listo. Iniciamos la votación. Todavía nadie se atreve a votar, solo una persona. Ahí seguimos. Está bastante dividido en este minuto. Porque como ustedes pueden ver en la respuesta, en la pregunta anterior, lo que queríamos, como les dije, lo que en 2 palabras si podemos definir y que quede como algo establecido, es que para definir un empiema tenemos que decir que es un líquido que está en la cavidad torácica, ¿no? Que es un exudado infectado. Esas son las 2 condiciones que nos determinan que existe un empiema. Porque Acá la la opción votación de... va bastante dividida. ¿Cómo está la votación? Vamos casi en un 70%, el 30% votaría por la glucosa, el 27% la presencia de piocitos y o bacteria, y el 21% el pH. Voy a Perfecto. finalizar y compartir. Finaliza. A ver, fíjense ahora aquí, esto es súper importante. Como les decía, pues el aspecto turbio del líquido no determina si es que es de empiema. Yo he sacado líquidos claros y que son definitivamente empiemas, porque tienen, primero, la característica de exudado, es decir, tienen más de 3 gramos de proteína en el líquido, y luego, porque están infectados. Ahora, la característica típica, la más específica, la más sensible, es del pH por debajo de 7.2. Es decir, si ustedes miden el pH de ese líquido y está por debajo de 7.2, así no tengan piocitos o bacterias, ¿no? Este es un exudado infectado. Esa es la característica sumamente importante y es lo que ustedes tienen que retener. Porque no siempre se encuentran piocitos y no siempre se encuentran bacterias y no siempre el líquido está con aspecto turbio. Igualmente, la glucosa en la muestra de menos de 40% de la glicemia sí es un patrón que está en los criterios de Light, pero básicamente lo más específico es la opción 3. Entonces, aquí es lo que les he comentado, que para características del exudado lo más importante es que tenga más de 3 gramos. ¿Y cómo vamos a determinar esta infección? Como les decía, lo más importante es el pH inferior a 7.2 y hay los otros criterios que pueden estar. Lo que sí es que básicamente lo más efectivo sería tener un cultivo positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, hacemos todos, el 70% ha votado que hay que hacer una toracocentesis, ¿no? Si bien es cierto, para ese momento no, se puede hacer el cultivo. Y quisiera lanzarte este 7º poll, a ver qué nos contestan. Este paciente, este niño de 2 años, con un empiema paraneumónico que ya está determinado por el oído, ¿no es cierto? En este niño que se ha tomado la muestra, ¿ustedes qué hacen? En este momento, envían ahora sí al niño a realizar una tomografía simple y contrastada, esperan el cultivo de antibiograma para iniciar un tratamiento, inician ampicilina sulbactam o inician una cefalosporina de 3ª generación más doxacilina o ponen inmediatamente un tubo torácico. ¿Qué hacen ustedes en este caso? ¿Cómo están las respuestas, Pili? El 10% todavía, también bastante dividido. Ya vamos en el 25%. El 50% indicaría que pone inmediatamente un tubo torácico. Luego lo sigue el iniciar la cefalosporina y ya en tercer lugar iniciar ampicilina sulbactam. Ya el 50% votó. La tendencia ya es en el fondo por la opción 5. Ok, fíjense que están equivocados completamente. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué.
Bueno, lo que pasa es que aquí hasta este momento no hemos dicho, vamos a ver. Bueno, lo más importante en este momento es iniciar un tratamiento antibiótico. Antes de poner un tubo torácico, antes de nada, hay que iniciar un tratamiento antibiótico empírico. Lo que sabemos es de que en los estudios el 70% de los cultivos, es decir, 7 de 10 pacientes, que es bastantísimo, en quien tomamos nosotros un cultivo de líquido de empiema, el cultivo es negativo. Esto pues hace que debemos de iniciar, porque sabemos que este es un proceso infeccioso, nuestro tratamiento antes de tener cualquier tipo de resultado bacteriológico. Entonces, aquí es algo muy importante en cuanto a quienes pusieron la respuesta C, que es la correcta, es decir, utilizar una cefalosporina de tercera más un antiestafilocóxico. ¿Por qué? Porque hay ciertas características, como en este caso, que del 50 al 95% de los casos de empiema están dados por estafilococo aureus, por hemófilos de influenza, por neumococo y estreptococo. Por lo tanto, tenemos que, si no tenemos cultivos, sino solamente en 3 de 7 casos, tenemos que más o menos ver con ciertas características, ya sea por grupo etario, por características del empiema. ¿Me espera un ratito que hay alguien que esté insistiendo? ¿Aló? Sí, no hay problema, conteste nomás. ¿Sí? Ya. Yo les llamo más tardecito. Bueno, les llamo al mediodía, ¿ok? Ya. Entonces, sabemos que los niños, según las estadísticas, los tipos de bacterias, las que son causantes de empiema, dependiendo de la edad, son las que se ven en el cuadro, en ese mismo estricto orden. Es decir, los recién nacidos son los únicos en que cambian generalmente estreptococo, listeria y gram negativos, a diferencia del resto de los niños a partir de lactantes, en que están las 4 que habíamos visto en el orden en que se ve. Evidentemente, el orden ha cambiado desde el uso de vacunas actualmente. Y en el estafilococo, lo que sí es que generalmente se presenta en niños que tienen focos de piel o de huesos, están en mal estado general, generalmente se presentan con un proceso bilateral, tienen la presencia de neumatoceles, como vamos a ver cómo se forman, y estos evolucionan a bulas. Este es un cuadro típico pues, de un niño, si es que viene con un empiema y tiene esta característica, pues es típico que ustedes ya van a saber de cuál es la etiología de ese empiema. Entonces, estamos, por favor, con el 8, la pregunta número 8. Si es que luego de iniciar el tratamiento, miramos el eco, entonces es importante, por eso digo, no hay que poner, porque no sabíamos hasta ese momento qué nos decía el eco. Por lo tanto, la opción de los quienes pusieron poner un tubo torácico no es la adecuada, porque tenemos que ver qué es lo que tiene la ecografía. Es sumamente importante, y en este caso, pues sí nos muestra que tiene tabiques y una colección con grumos en su interior. Por lo tanto, si es que ponemos, no sé si en Chile o en Argentina, pero aquí nosotros los tubos torácicos de los niños lactantes los ponemos muchas veces con anestesia general. Por lo tanto, pues estamos ya haciendo un procedimiento invasivo en quirófano y por lo tanto tenemos que saber que este procedimiento sea efectivo. Si es que tiene tabiques, no va a salir el líquido que está ahí. Por lo tanto, aquí viene la respuesta. Por favor, ¿tienes las respuestas? Ya las vamos en un 50%, ya casi un 60%, y no pone tubo en el tórax y planifica una toracoscopía. Esa es la primera votación. Y la segunda, en lugar, que va con un 22%, establece que la opción 4, que es 2 y 3 son correctas, sería la siguiente. Perfecto. Ya ha votado casi el 70%. Perfecto. O sea, en realidad, nosotros no tenemos
Luego, en el conversatorio recíproco, me gustaría saber si en Argentina o en Chile ustedes tienen fibrinolíticos. Nosotros no tenemos fibrinolíticos y no hemos podido utilizar, pese a que he querido, pero bueno, no hemos podido. Por lo tanto, nuestra opción es la opción 3, es decir, no ponemos un tubo torácico y planificamos una toracoscopía. Pero la opción 2 también es válida si ustedes tienen el protocolo necesario para hacer este tipo de procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en toracoscopía? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, no sé si ustedes, no sé si todos han visto, fíjense en lo que veíamos blanco como líquido, no es líquido. Por eso es la característica del exudado, tiene mucha proteína, por lo tanto, esa proteína rápidamente se coagula, y lo que nosotros veíamos que es líquido, no es líquido, sino es sólido. Por lo tanto, si pones un tubo torácico en esas condiciones, pues el paciente no va a salir, sino apenas va a drenar un 20 o 30% de lo que aparentemente veíamos nosotros en la placa radiológica. Por lo tanto, pues aquí hemos hecho un tratamiento de este empiema, que es en fase 2, ya vamos a ver. Y como ves, aquí la neumonía sigue, no sé si la puedes ver ahí, Pili, aquí, se ve, ¿no? Una imagen radiopaca superior. La neumonía sigue, pero el pulmón se ha expandido. Por lo tanto, al expandirse, van a llegar antibióticos a todo el foco pulmonar infectado, pues, y va a ser pues, la evolución como esta de aquí. Al siguiente día sacas del tubo y se puede ir a la casa sin ningún problema. Entonces, como característica de esta pregunta anterior y que les quede muy bien grabado, para drenar el empiema necesitamos primero ver la ecografía para valorar la fase del empiema. Todos conocen que existen las 3 fases del empiema, ¿verdad? La primera, que es la efusión pleural, que ustedes ya han visto, en donde tenemos del exudado, ¿no? Que tenemos que diagnosticar que sea por la toracentesis, un pH bajo, glucosa baja, proteínas altas y la presencia o no de bacterias si tenemos. Esta efusión pleural dura días y las proteínas se coagulan y a partir de la primera semana, a veces puede durar un poco más, se coagulan y van a la segunda fase, que es la que acaban de ver ustedes, que es la fase fibrinopurulenta. Ahora, en muchos casos de esta fase, hemos visto en niños, pasan de la tercera semana con antibióticos, no les tratan y hacen una organización de los fibroblastos y nos da una tercera fase de organización. Por lo tanto, la ecografía es de mucha utilidad y tenemos que pedir en todo derrame. Esto nos diferencia las colecciones líquidas de las consolidaciones, nos diferencia las colecciones líquidas de las paquipleuras, sobre todo en las empiemas laminares, como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Y lo más importante es que nos evidencia las colecciones tabicadas. No podemos poner 1, 2, 3 tubos para drenar. Tenemos que poner un solo tubo siempre y cuando no exista colecciones tabicadas. Por lo tanto, hacemos un repaso importante. Estadio 1, colección líquida. Aquí sí ponemos un tubo de drenaje torácico. Estadio 2, colección tabicada. Hacemos cirugía toracoscópica o tubos de tórax y fibrinolíticos. Y estadio 3, aquí existe ya una membrana, un PIL que está cubriendo completamente todo el pulmón, como vamos a ver posteriormente, y es muy difícil entrar por atocoscopía. O sea, todo se puede hacer, pero no todos somos muy hábiles, no todos los días tenemos empiemas para estar ahí. Por lo tanto, yo le recomiendo en el estadio 3 hay que hacer una toracotomía. Vamos a este segundo caso. Este es un niño que tuvo un empiema paraneumónico, está en la segunda semana de evolución y en el hospital, en emergencia, no pidieron eco y boom, le ponen un tubo torácico en el lado izquierdo. Drena apenas 100 cc y administran antibiótico terapia empírica esa persona. La evolución no es satisfactoria, fíjense aquí, más bien comienza a subir la curva de temperatura y por lo tanto deciden, como no fluctúa el tubo y no salía nada, deciden a las 36 horas retirar el tubo de tórax. Aquí podemos ver que quitan el tubo de tórax y entonces en este niño, una vez que quitan el tubo de tórax, ¿qué hacen ustedes? Ya lanzamos la pregunta 9. Por favor, ¿qué harían en este caso? Es un empiema paraneumónico, una neumonía
basal izquierda, perdón, aquí sí ven la línea de Damasó clarita, ¿no? Es la línea de Damasó que es cóncava en la parte superior. ¿Y qué hacen en este caso? Cuéntanos, Pili, ¿cuáles serían las tendencias en este paciente? Hasta ahora ha votado casi el 50% y estaría dividido entre realizar un TAC y planificar una toracoscopía. Y por el chat refieren que una opción también que podría ser válida es realizar una ecografía. Hasta ahora ya casi el 70% ha votado y está muy dividido entre Perfecto. realizar el TAC y planificar ya la toracoscopía. Perfecto. Sí, a ver, en realidad, primero la ecografía va muy válida, no la puse aquí, me la pasé. De ley, es decir, de ley. Esa pregunta me gustó mucho porque de ley es importante. Ahí con una ecografía vamos a saber cómo está. Ahora, lastimosamente no tengo aquí, pero vamos a tener en otro caso, vamos a tener los signos clínicos, signos radiológicos de necrosis pulmonar. En este caso, el niño, como ustedes pueden ver, no pedimos la TAC, porque fíjense que incluso ha bajado la fiebre, es decir, tenía 38, es decir, no nos preocupábamos mucho de que existe un proceso necrótico en el tejido pulmonar, como veremos posteriormente, y por lo tanto no pedimos la opción de la tomografía y pensamos que más bien tendríamos que hacer. No nos gusta mucho irradiar también a los niños, entonces nos quedamos un poco sin hacer la tomografía en este caso. Hicimos la ecografía, muy buena esa acotación, veíamos que había mucho líquido que estaba consolidado con bridas, y lo que hicimos evidentemente es una toracoscopía. Ahora, voy a mostrar una toracoscopía que no es de este paciente, pero es interesante y sobre todo en la técnica que vamos a luego comentar. Esto es lo que vemos. Esta es una tomografía, este es un video que no es de este paciente y es de otra persona, no es mío, en donde vemos, pues evidentemente lo que les dije. ¿Qué vemos? Pues el pulmón está colapsado por esa fibrina, está el pulmón. Fíjense en esa zona negra que ven ahí, esas son las zonas de neumonía, es decir, se ve una zona de palpación roja, como veremos posteriormente. Y aquí, una de las cosas de la técnica, ¿no? Que no me gusta mucho. Aquí estamos viendo por una óptica de 10 probablemente, ¿no? O una óptica de 5, y estamos introduciendo instrumentos de 5 milímetros. Y fíjense, fíjense que es muy difícil así sacar. Por lo tanto, ya quiero que vean esto, y luego comentamos en cuanto a la técnica, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso se hizo una toracoscopía, se drenó, y fíjense en lo que sucede, ¿no? A diferencia de cómo estaba el líquido anteriormente, el pulmón se ha expandido completamente, no hay esa presión del mediastino por el líquido hacia el otro lado. Persiste la neumonía, porque nosotros no operamos neumonías, ¿no? Operamos las complicaciones. En este caso, las complicaciones del empiema le hemos liberado. Y pues aquí el antibiótico llegará a ese foco neumónico, y pues posteriormente será el tratamiento definitivo. Este es otro caso muy parecido, como les había comentado. Este niño ingresó, fíjense en ese empiema paraneumónico, pusieron un tubo torácico los clínicos. Muchas veces sucede eso, no sé, en sus hospitales, pero a veces acá los pediatras llaman a otra persona, o está en terapia intensiva y le ponen un tubo torácico y ni te llaman. Entonces, no le piden ecografía, y este paciente, pues, evidentemente no va bien, está con fiebre, como podemos ver aquí. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos nosotros, pedimos una ecografía, vemos si eso está ubicado, hacemos una toracoscopía y dejamos un tubo muy grueso, sumamente importante, porque si no dejan un tubo grueso, se van a tapar con esas fibrinas y van a tener que cambiar el tubo. Y como ves aquí, pues la neumonía existe, pero el pulmón está expandido. Esto también se hizo una toracoscopía. Y este es luego de retirar el tubo, cómo la evolución es satisfactoria. Entonces, aquí viene una pregunta de cómo hacer una toracoscopía eficaz. En el año 1996, muchos de ustedes creo que ni nacían, hicimos la primera edición de la cirugía celioscópica, que llamábamos nosotros, que es cirugía de cavidad endoscópica actualmente, laparoscópica, toracoscópica, ¿no? En donde teníamos ya como una de las posibles patologías a tratar por vía celioscópica o mínimamente invasiva, la
toracoscopía. Evidentemente nosotros le conocimos en esa época, Jorge también y Pato Varela, al doctor Tom Love. Fui a Estados Unidos, estuvimos con él, nos enseñó muchas cosas. Y desde aquí, desde el año 94, yo estuve en el Hospital Baco Ortiz durante tanto tiempo. Hicimos, fíjense, una cantidad enorme de pacientes de toracoscopías. Entonces, los objetivos de la toracoscopía es aspirar el empiema, liberar las adherencias, reexpander al pulmón y, evidentemente, pues hacer un aseo y un drenaje. ¿Ok? Entonces, esta es la imagen que les puse. ¿Qué les parece esta imagen? Fíjense, estamos utilizando tubos, estamos utilizando, así inicialmente pensábamos, ¿no? Ser mínimamente invasivo y ponemos 3 tubos de 5 milímetros, incluso este parece que es hasta de 3. Y estos son tubos trócares torácicos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros sacamos después de tantos procedimientos toracoscópicos? Primero, que es un método de elección para la fase fibrino-purulenta. Segundo, que podemos realizar otros procedimientos. Tercero, ¿cómo hacíamos nosotros el procedimiento? Pero creo que se me adelantó este de aquí y me gustaría lanzar, no sé, creo que tenemos un poll de procedimiento, creo que no. Qué pena, sí, aquí me faltó uno. No, el siguiente es el de casos clínicos. Ah, ya, entonces sí. Entonces, claro, aquí era un poll en el cual les comentaba cómo hacer este procedimiento. Si utilizamos trócares, primero, fíjense aquí, nosotros en ese tiempo no sabíamos, porque no tenemos en niños pequeños los tubos endotraqueales que son compartidos para hacer una endoscopia, digamos, una entrada del tubo selectiva para el lado derecho o el lado izquierdo del bronquio. Entonces, no teníamos estos tubos, no se tienen ni actualmente para niños. Y en esas épocas, con Tom Love, él, por ejemplo, ponía unos balones en una de las tráqueas para que el pulmón se colapse. Sin embargo, nosotros nos lanzamos en esa época, de actualmente, eso ya es más de tantos años, es realizar un neumotórax controlado con presiones bajas y evidentemente bajo la saturación de oxígeno y viendo con la capnometría que no exista una elevación excesiva del CO2. Esto actualmente es un procedimiento que es o sea, todo el mundo en niños lo hace. Pero en esas épocas pues tuvimos muchas críticas y en realidad con este trabajo pudimos demostrar que hacer un neumotórax controlado a bajas presiones, no tuvimos incidentes permanentes, sino generalmente solamente teníamos desaturaciones que al retirar el neumotórax pues se revertían. Y la otra importante es la utilización de 2 trócares abdominales, porque necesitamos controlar ese neumotórax para colapsar el pulmón y poder trabajar. 2 trócares de 10 milímetros, uno adelante y uno atrás. ¿Por qué? Porque utilizamos trócares de 5 milímetros, es muy difícil el poder sacar estas gleras a través de un tubo de tórax de 5 o de 3 milímetros. Y lo que hacemos es aquí, bueno, utilizamos el tubo torácico que había sido puesto en la emergencia, como pueden ver, y utilizamos otro tubo que no lo ven aquí, que está posterior, de 10 milímetros, de tal manera que podemos incluso por ahí, por ese tubo de 10 milímetros, utilizar una pinza Kelly o unas pinzas aros para poder tomar estas como gelatinas que se producen y extraer los tacos de fibrina. Eso en cuanto al procedimiento quirúrgico. Ahora, en cuanto a la valoración del parénquima pulmonar, que es otra de las preguntas que nos hacemos y que creo que por eso es lo que muchos de ustedes votaron realizar una tomografía en el caso anterior, es porque evidentemente en el lado izquierdo tenemos la evolución normal satisfactoria de una neumonía.
en hepatización roja, hepatización gris, y luego la reorganización y la cura. Pero en otros casos, pues existe otra complicación que es la neumonía necrotizante, que nos puede dar necrosis centrales, y esto nos lleva a un absceso central. Estos abscesos centrales pueden drenarse su bronquio, y muchas veces estos niños, pues cuando tienen abscesos de esas neumonías, hacen lo que se llama la vómica, es decir, hacen como un vómito, pero es nada más que el drenaje de este absceso purulento hacia la cavidad, hacia el orificio de un bronquio, y que se expresa por esta vómica. En cambio, cuando tenemos necrosis periféricas, estas necrosis van hacia a abrir un hueco y van a hacer una fístula broncopleural que se traduce con neumotórax o la salida de pus hacia la cavidad torácica con niveles hidroaéreos. Entonces, para recordarles algo que muchas veces, de pronto esto veíamos cuando veíamos patología hace mucho tiempo, la fase de hepatización roja, que en donde el hígado, no sé si ustedes vieron ahí en esa imagen de la toracoscopía, una imagen roja, porque se asemeja a un hígado, porque existe pues una transvasación de líquido y de glóbulos rojos, glóbulos blancos, hacia los alvéolos, donde fíjense aquí casi no vemos los alvéolos, y es por eso que la imagen tenemos radiológicamente una imagen radiopaca. Y posteriormente, pues los macrófagos van limpiando estos alvéolos, comienza a haber una especie como de limpieza, y es lo que le llamamos la fase de hepatización gris. Y posteriormente, fíjese, aquí ya vemos estructuras alveolares, aún un poco con líquido, por eso se demora un poco en cambiar las fases, la imagen radiológica durante 2 o 3 meses, hasta que se limpie completamente las cavidades de los alvéolos, pero ya tenemos pues una imagen más resolutiva en donde el pulmón se va ir dando poco a poco. Vamos ahora sí a ver las complicaciones y cómo vemos el estado del parénquima pulmonar con este caso clínico. Entonces, es un niño de 8 años con un empiema paraneumónico izquierdo de 1 mes de evolución. El niño ya estaba febril, y tuvo un tubo de tórax durante 15 días. Recibió 3 esquemas de tratamiento antibiótico. La ecografía y la tomografía muestran colección líquida, solidificada, y aparentemente no hay una necrosis pulmonar. Esta es la tomografía, si es que alguien quiere comentar, o bueno, en realidad podríamos ver que la tomografía, cuando no existe una sospecha de necrosis pulmonar, básicamente no nos da mayor información, y esto pues lo podríamos tener con una radiografía simple de tórax, o con este es el paciente, fíjese. En realidad, esta imagen y la tomografía no nos ha dicho mayor cosa, la tomografía en relación a este de aquí. Y me gustaría, pues, en este caso, ¿qué hacen ustedes? Estamos, fíjense, llevamos ¿cuántas semanas? 1 mes de evolución. Tenemos ese estadio. ¿Y qué hacen ustedes? Por favor, ¿puedes lanzar el poll? Sí, ya lo lanzamos. Van votando de a poquito. ¿Cuántas personas estamos? Estamos casi 82 personas. Muy bien. Ya vamos casi en un 50%. La mayoría, casi el 55%, programa una toracotomía y el 40% programa una toracoscopía. El menor porcentaje, solo un 2%, pondrían el tubo o poner 2 tubos. ¿Alguien pone 2 tubos? ¿Cuánto porcentaje pone 2 tubos? Hay una persona que pondría 2 tubos. Ya. Okay. Antes de esos conceptos, yo me recuerdo un colega mío puso hasta 3 tubos torácicos y no salía ninguno por ninguno, no salía nada, no seguía la misma imagen. Entonces le volví a poner y, en fin. En realidad, dependiendo de la evolución, porque como ustedes saben, vimos los estadios del empiema. Si ya tenemos 1 mes, es más probable que esté en la fase de fibroblasto. Por lo tanto, el hacer una tocoroscopía, como les dije, me parecería ya un poco en destiempo. Y lo que hacemos es una toracotomía y vamos a hacer lo que se llamamos la decorticación. Fíjese cómo decorticamos y vamos a liberar esta como capa que está ahí del pulmón, hasta que el pulmón
comience a expandir completamente, como ustedes pueden ver abajo, está completamente expandido. Este es otro caso, fíjense, aquí vamos a hacer otro poll de una tomografía de un paciente que casi como el otro caso, estuvo casi un mes con tratamiento antibiótico, le pusieron tubos torácicos y evoluciona de esta manera. Entonces, en este paciente, ¿qué ustedes creen que se tiene que hacer? O sea, ¿en qué consiste la decorticación? Si puedes pasar esto, por favor. Sí, ya lo lanzamos. Ha votado poca gente todavía, vamos en un 10%, pero ya con un 10% hay una tendencia que establece que la respuesta correcta sería retirar la capa de fibroblastos depositados sobre la pleura visceral, que ya casi un 70% ha votado. Perfecto, muy bien, porque a veces la gente cree, ¿no? Cree que hay que retirar la pleura visceral y evidentemente eso no hay que hacer así. Entonces, este es el caso, el último que pasamos, este es el caso. Se hace una toracotomía, como les he dicho, a un mes, está en fase 3, les recomiendo hacer una toracotomía. Y en la parte superior podemos ver lo que se llama la fascia endotorácica, aquí detrás están las costillas, la fascia endotorácica que está pegada a la pleura parietal. Por lo tanto, la pleura parietal sí puede ser extraída. Generalmente se puede extraer la pleura parietal pegada a esta fascia endotorácica. Hacemos un espacio, fíjense en cómo hemos liberado, porque esto está pegado al... Si se ve mi cursor, Pili. Sí, sí, se ve perfecto. Yeah, entonces, fíjate que esto está pegado y con el dedo muchas veces está tan duro que a veces tenemos que hacer hasta con un separador, en fin. Despegar toda esta fascia endotorácica primero antes de abrir la fascia y la pleura parietal. Entonces, fíjense, una vez que hemos abierto la fascia, es esto de aquí, vamos a caer, fíjense en lo que vemos aquí al fondo, es todo este empiema que está solidificado, ¿ok? Entonces, una vez que abrimos la fascia, vamos a retirar la fascia endotrácica y la pleura parietal y vamos a llegar a esta parte de aquí, que es la parte del feeding y que está sobre el pulmón. Esto es lo que llamamos la decorticación. Por lo tanto, la decorticación, retiramos la pleura parietal. En la mayoría de los casos, si tú quieres, no retiras, pero es preferible porque también eso puede constreñir la expansión del pulmón. Y vas a retirar esta pleura, perdón, este depósito de fibrina. Eso es lo que se llama la decorticación. Fíjate, el pulmón abajo está completamente sano, la pleura visceral. A veces en la decorticación podemos lastimar esa pleura visceral y podríamos quedarnos con salida de burbujeo y eso pues nos daría unas complicaciones de un neumo residual postoperatorio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la decorticación. Y fíjate cómo una vez decorticado el pulmón, aquí ves los 3 lóbulos del pulmón completamente decorticados, liberados, hacemos que el anestesiólogo nos insufle y vemos que incluso ya la neumonía al mes se ha ido. ¿Por qué? Porque hubo la fase de hepatización roja, gris, y aquí está la resolución. Es decir, solamente quedó los fibroblastos que fueron a cubrir el pulmón, pero el pulmón ya está completamente reestablecido de su fase de su neumonía. Y pues aquí dejamos siempre, como les he dicho, un buen tubo torácico. Hay que dejar un tubo muy grande porque ese tubo se puede tapar con los restos de fibrina que quedan en la cirugía. Entonces, eso pues en el caso de que la neumonía fue de buena evolución y hubo una reconstrucción, digamos, una resolución de esa neumonía. Pero en las necrosis pulmonares vamos a tener presencias de neumatoceles, que vamos a ver por qué se dan los neumatoceles. Estas necrosis pueden converger en neumatoceles que van creciendo cada uno más y pueden producir, si es que no están centrales, abscesos intrapulmonares. Y si es que son periféricos, ¿no? Pueden abrirse hacia la cavidad torácica y producir las fístulas broncopleurales.
Entonces, esto, fíjense, es una imagen macroscópica de un tejido pulmonar. La zona roja es la zona de hepatización roja, y estas zonas blancas son las zonas de necrosis. Así es como comienzan las necrosis. Pero esta necrosis está dentro del tejido pulmonar y no está afectando la pleura visceral. Por lo tanto, con el aire, estas zonas de necrosis se van a llenar de aire, y es las imágenes de heumatocele que vamos a ver en las radiografías simples o incluso en las tomografías. Fíjense aquí, esta es la imagen de ese pulmón, ¿no? En donde vemos cómo se necrosan y los alvéolos, ¿no? Y se juntan uno a otro. Evidentemente, en la secreción van a expulsar el líquido y quedan cavidades dentro del pulmón, que son los neumatoceles, y que son las imágenes que vamos a ver, y que cuando van a confluir, van a producir esto, por ejemplo, que es una neumonía lobar o segmentaria, en donde vemos aquí abajo, pues, del pulmón completamente con hepatización roja, pero arriba ya está completamente necrotizado. En los casos de estafilococcía, como les dije muchas veces, pueden ser bilaterales. Las características del estafilococo es de que dan estos neumatoceles. Entonces, fíjense, esta placa que parecería incluso de un edema agudo de pulmón o qué sé yo, es una neumonía bilateral neumocóxica, ese niño que les acabamos de ver con abscesos óseos y osteoarticulares. Y fíjense en esa confluencia, como ven estas imágenes digitiformes, negras, centrales, que son lo que les acabamos de decir, la formación de neumatoceles, que van a confluir los neumatoceles y hacer estas bulas gigantescas. En este caso, pues no hemos tenido sino apenas un poco de empiema, casi nada de empiema, sino más bien aquí se ha afectado el parénquima pulmonar. Pero así, pues, jugando el uno y el otro, estas son la fisiopatología de estas neumonías necrotizantes. Entonces, quisiera lanzar la 12ª pregunta en el cuarto caso. Es un niño de 6 años que tiene tos, fiebre y esputo, y tiene 10 días de evolución, y el niño está con un poco de fatiga, ¿no? Esa es la radiografía. Lance el POL, por favor. La toracocentesis nos indica evidentemente que esta es un empiema paraneumónico. Igualmente, la ecografía nos muestra que tiene líquido abundante solidificado, y hay la presencia de tabiques internos tanto en la cavidad torácica como en el pericardio. Si ven ustedes cómo está un poco grande ese pericardio. ¿Qué hacemos ustedes? ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Ya vamos casi con el 40% de las votaciones, y ya hay una tendencia que planifica la toracoscopía en casi un 60%. Seguimos votando. Vamos casi en el 60% de los participantes. Y llegando al 70%, vamos a ir finalizándola. Y vamos a compartir los resultados. La gran mayoría haría la toracoscopía. Perfecto, porque estaríamos en el 10º día, ¿no es cierto? Me parece súper bien, es decir, que la charla no se ha valido. Entonces, evidentemente hacemos una toracoscopía, pero en este caso es algo interesante. Por la toracoscopía también podemos hacer un drenaje del pericardio. Y en estos casos, no siempre, pero en ciertos pacientes, por continuidad, se puede producir un líquido turbulento a nivel del pericardio. Fíjense ahí cómo está ese líquido, ¿no? Entonces, primero cogemos el pericardio, puncionamos con una aguja, damos un espacio, y posteriormente con una tijera vamos a agrandar el pericardio. Hay que tener cuidado, ¿no? De no irse cortando por ahí el nervio frénico. Y fíjense en cómo tenemos también un comportamiento especial en estas fibrinas pericárdicas que dejamos abierta para que se drene completamente. Dejamos abierto haciendo un shunt hacia la cavidad torácica, y pues se drenará de la cavidad torácica hacia el tubo, ¿no?
Entonces, este es el control postoperatorio, después de hecho la pericardicentesis, pericardiotomía, la liberación de las bridas como se encontraba, de la cavidad torácica, pues y vemos que existe un buen drenaje de la cavidad, pero fíjense que hay una neumonía sumamente importante, ¿no? Es una neumonía gigantesca de casi del lóbulo superior y medio derecho. Y pues fíjese en la evolución de este paciente, cómo es esta es la radiografía de tórax a la semana de haber hecho. Y fíjese en estas dos imágenes, van a ver estas imágenes. Quiero que vean esta imagen y quiero que vean esta imagen. ¿Ok? Tomando en cuenta los signos de necrosis que habíamos hablado en la fisiopatología. Entonces quisiera que me lancen el 13º poll, por favor. Ya lo lanzamos. Esto es un control radiológico a los 10 días de la toracoscopía, en que aparentemente nos fue bien, pero claro, vimos que había una neumonía muy severa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven en esas placas? Ausencia de empiema, imágenes radiolúcidas de parénquima pulmonar neumónico, signos de mejoría radiológica, o hay un neumotórax. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Y qué es lo que ustedes aquí en este momento necesitan para tomar una decisión? O para ver qué está el pronóstico. ¿Qué nos dicen el poll? ¿Podría volver a la imagen de la radiografía para que la vean mientras vamos hablando? Por si había alguien atento. Esta era la anterior. Esta fue después de la toracoscopía, en donde casi no vemos imágenes radiolúcidas centrales, pero luego de 10 días, este niño se mantiene con esa neumonía y aparecen esas imágenes. ¿Qué les parece? Hasta ahora ha votado casi el 50% y establece que imágenes radiolúcidas en el parénquima. Perfecto, muy bien, es lo que quiero que vean, es lo que tienen que ver. El resto ya está hecho. Esto es lo que tienen que ver como cirujanos. Por lo tanto, ustedes están ya pendientes. Y entonces, a los 2 días de la radiografía anterior, me llaman de terapia intensiva, me dicen, doctor, venga a ver esta placa, y me mandan. Y es este paciente que evoluciona de esta manera. ¿Qué les parece? Repito la placa y lance el poll, por favor. Vamos a lanzarlo al tiro. Tum, tum, tum. Listo, lanzado. Hasta ahora va solo el 5% votado. Estamos más lentos. Pero Ya es como vamos en el... la pregunta que la anterior, ¿o no? Es del mismo paciente anterior, es de este paciente. Pero la pregunta... La pregunta es la misma que la anterior, sí señor. Es exactamente la misma que la anterior. ¿Qué es lo que notas tú de importante en esta radiografía? Si en esta viste las imágenes radiolúcidas, en esta, ¿qué es lo importante? Ya vamos casi en un 40% y la mayoría ha votado las imágenes radiolúcidas en el parénquima. Pero también el neumotórax están ahí en la pelea en los dos con un 42%. Claro, pero por favor, a ver, por favor, vean bien. O sea, estos son imágenes radiolúcicas en el parénquima. Son imágenes negras sobre blanco. Este es el paciente que tiene neumonía y ven estas imágenes redonditas aquí, ¿ok? Sobre este blanco que es la neumonía. Estos son lo que se llaman los, ya dijimos, ¿cierto? Es necrosis, son necrosis de la zona del parénquima pulmonar que se llena de aire. Estas son las imágenes radiolúcidas a las que yo hacía mención. Pero aquí hay una sola imagen radiolúcida, pues. Esto es una imagen de nivel aire líquido. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Sucedió, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la respuesta es neumotórax. Paciente evoluciona a un neumotórax y rápidamente ponemos un tubo torácico y drena bastante líquido, purulento, y sigue burbujeando. Entonces, este paciente, fíjense qué les parece aquí, hay un neumotórax importantísimo,
¿no es cierto? El paciente está burbujeando. Fíjese. Dame 5 segundos. Andreita, tengo una charla de Zoom. ¿Te llamo más tardecito? Ya, chica. Aló. Entonces fíjese que la evolución de este paciente no es en nada, ¿no es cierto?, halagüeña o halagadora. Por favor, pon el 15º pol. Ya lo lanzamos. Quedó claro que es un neumotórax, ¿verdad? Importante, ¿sí, no? Alguien en el chat plantea que puede ser un pioneumotórax. Correcto, muy bien, sí, un pioneumotórax, sí. Aunque no salía mucho porque ya, o sea, fíjate que es la evolución de este paciente, es del mismo paciente que les estoy mostrando, ¿no? A lo que voy es que aquí se ha complicado de todo. Primero el empiema, ¿verdad? Entonces nosotros drenamos del empiema con toracoscopía, ¿verdad? Drenamos su problema de la pericarditis, del líquido pericárdico con la toracoscopía. Pero quedamos con la neumonía. O sea, nosotros no operamos, no vamos a sacar una neumonía porque sí, porque esa neumonía puede irse por la buena fase y recuperarse, pero en este caso se ha necrosado. Entonces, a ver, diga, ¿qué respondieron en este caso? Hasta ahora va el 62% votado y el 96% opina que hay una fístula broncopleural. Perfecto, exactamente. Entonces, eso es lo que pasó. Hay una fístula broncopleural en este paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Operar. Entonces, fíjese en el momento que hablamos, fíjese en la necrosis. ¿Sí ven ahí? Dale un poquito de presión, flaco. Entonces, ahí le decimos que den presión al anestesiólogo, ponemos la agüita y vemos qué es lo que había la fístula. Es porque esa necrosis fue a la pleura visceral y pues se abrió directamente el contenido de pus y el aire hacia la cavidad torácica. Entonces, aquí sí tomamos sumamente importante el rol de la TAC, de la tomografía, en estos pacientes. En el empiema, en general, una TAC no tiene mayor importancia, a no ser que sospechemos que tiene necrosis pulmonares. Como ustedes vieron en el paciente anterior, la TAC versus la radiografía simple, la TAC casi no nos mostró ningún tipo de imagen extra que nos ayude en el diagnóstico, ni en lo que vamos a realizar. Entonces, estas son las indicaciones puntuales: masas tumorales, sospecha de necrosis, y ya que vas a tener TAC, tienes que pedir con ventana pulmonar y mediastinal que te den las imágenes, porque a veces los radiólogos, bueno, a no ser que tú vayas a bajes de radiología y veas las imágenes con ellos, pero sí es importante, si vamos a sospechar en necrosis, es que pedir simple y contrastada. Muchas veces pedimos solamente simple y no es suficiente. Queremos ver tejido que esté necrótico, por lo tanto queremos quedar simple y contrastada en la tomografía. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues, es un paciente que tiene un quiste broncogénico, que podría ser sospecha de un absceso. Pues en este caso sí es importante hacer la tomografía. En este paciente igualmente, en donde vemos que no sabemos si es que es una colección, si es que es una hernia reumática, si es que es un empiema tabicado, en fin, en estos casos, pues evidentemente tenemos que hacer una tomografía en donde vemos que, pues aquí es un empiema tabicado y el pulmón está bien colapsado sin ningún tipo de problema. Igualmente, fíjense en este caso, en esta tomografía, en esta tomografía vemos la coalición de todas estas bulas, digamos, no bulas infectadas, sino neumatoceles. Fíjense en neumatoceles centrales, cómo van haciendo cavidades centrales, y esto es el inicio de a veces de las abscesos pulmonares. No, fíjense en este caso está muy cerca estas colecciones, digamos, estas necrosis pulmonares, y aquí también vemos ya un empiema, de tal manera que si es que esto se drena hacia la cavidad torácica, vamos a tener una fístula broncopleural. Esta es la fístula broncopleural, fíjese, el resto del pulmón está súper bien, y aquí tenemos apenas una fistulita que es la que nos da la fuga de aire hacia la cavidad torácica. Estas son otras imágenes de tomografía de donde es importante ver y nos determina la cantidad de necrosis pulmonar en este paciente.
Lancemos el penúltimo poll y ya estamos acabando, Pili, no sé si estamos pasado de tiempo. No, tenemos espacio hasta la 1, así que vamos perfecto en tiempo y después podríamos ver si hay preguntas o comentar casos. Vale. Sí, Ahí señor. acabo de lanzar la última pregunta. ¿Están más tímidos? Hasta ahora ha votado solo una persona. Entonces, evidentemente este niño tiene casi lo mismo que el niño anterior. Es decir, tiene un empiema severo, tiene probablemente, fíjese en ese corazón, qué gigantesco que esté ese corazón, ¿no? Ya vamos casi en un 30%. Hay una tendencia en el fondo a la planificación de la toracoscopía, pero vamos a seguir esperando para que contesten más. Ya vamos llegando casi a un 60% que votaría por la planificación de la toracoscopía. Perfecto, por el tiempo, ¿verdad? Porque son 10 días de evolución, es decir, caemos desde en la fase de un empiema para de estadio 2, ¿no es cierto? Fibrino purulento. Ahora, entonces, en este niño hacemos la toracoscopía, hicimos en este caso no hicimos una toracoscopía y vemos cómo hemos extraído toda la cantidad de pus de la cavidad torácica, este empiema, se ha expandido el pulmón, y tenemos la imagen radioopaca, ¿no es cierto?, de una neumonía lobar superior. Y a la semana estábamos contentos, el niño estaba yendo bien, y ¡boom!, estas imágenes. ¿Qué les parece? Vemos inmediatamente, fíjense en ese burbujeo, y ese líquido purulento, sanguinolento. Entonces, en este caso, pues, hacemos una toracotomía y vemos que existe, pues, esto que habíamos visto en el otro caso, una necrosis pulmonar, fíjese ese boquete ahí, grandote. Entonces, en estos casos tenemos que hacer resecciones pulmonares, necrosectomías, lobectomías, que podríamos discutir posteriormente en las conversaciones que tengamos más tarde. Este es otro paciente, fíjense, ¿no? Entonces, en este caso, pues, dependiendo de la afectación del tejido pulmonar, podemos hacer lo que dijimos, siempre hay que decorticar, evidentemente, y luego, pues, vamos a hacer necrosectomías, segmentectomías, lobectomías, y tengo una última opción que es muy interesante, que es una opción que es una alternativa poco usada, pero que consiste en crear un orificio en la pared torácica con o sin resección costal y que permite drenar adecuadamente el gas o el líquido de las fístulas, ¿no? Que no pueden estar controlados por un tubo torácico. Sobre todo, esto se hace cuando encontramos que están todos los lóbulos afectados. Entonces, en pediatría, la neumonectomía no es una opción válida. No podemos, alguna vez yo lo hice hace unos tantos años, o sea, acá te cuento que hasta ahora me arrepiento, porque una neumonectomía es condenarle al niño a un montón de problemas en su futuro. Y entonces, en este caso, cuando tenemos múltiples fístulas de difícil tratamiento, con necrosis extensa, ¿no?, tendremos que hacer una resección de todo, o el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? En este caso, por ejemplo, el paciente tiene un derrame pericárdico importante, hay inestabilidad respiratoria, o tú sabes que en el momento de manipular los abscesos se liberan hacia la cavidad, hacia la tráquea, van a ocluir el tubo endotraqueal. He tenido paros cardiorrespiratorios, transoperatorios, porque se tapan los tubos. Hay que tener un anestesiólogo que sea pilas y que te cambie rápidamente
en posición lateral o incluso tú tienes que volver al paciente en posición de cúbito dorsal e intubar de nuevo, cambiar un tubo torácico. Entonces, en esos casos, pues, por ejemplo, en este de acá, fíjense en esa neumonía gigantesca, fíjense aquí, en este pulmón, en este niño de 2 años, tienes casi, o sea, tiene nada más que se ha drenado acá, tiene una fístula broncopleural, tienes casi todo el pulmón abscedado. Entonces, en estos casos es donde, fíjate, tienes múltiples fístulas y entonces el resto del pulmón puede estar bien. Hay bastante parte del pulmón que no está necrosado con esas imágenes que habíamos visto de necrosis. En ese caso, pues tienes que sacar. Pero cuando existen estas fístulas múltiples, ¿no? Esta es una opción que yo creo que tiene que ser personalizada, es en cada paciente. No puedes poner reglas de que, esto se ve, hemos hecho muy pocos casos, pero es una opción válida. Y antes, esto es una técnica que se hacía en la tuberculosis hace muchos años, ¿no? En donde se sacaba un pedazo de costilla para que esto no se cierre, porque si tú le cierras, le sacas, de eso se cierra rápidamente, como vamos a ver. Fíjense, es decir, como lo hacemos nosotros, ponemos cánula de Guedel, ¿no? Para que no se cierre, y este paciente lo mandamos a la casa, y así es como está. Fíjate que si es que le quitas, se cierra. Entonces tú tienes que volverle a poner para que se vaya cerrando, y poco a poco esto en un mes, fíjese cómo se va cerrando poco a poco, pero después de haber, pues, producido, fíjese en este paciente cómo el pulmón va a ir expandiéndose poco a poco, y hemos tenido algunos pacientes, ¿no? Fíjense en la evolución, cómo va, dejamos la tórax, se llama ventana torácica, y en un año, pues, tiene mucha morbilidad, ¿no? Evidentemente, pero fíjense, este es el control radiológico de esta niña, como poco a poco va mejorando, y es de mucha utilidad en estos pacientes que tienen necrosis pulmonares, y no queremos realizar una neumonectomía. Eso, chica. Súper, ahora podríamos abrir el micrófono por si queda alguna pregunta, duda de los participantes. Hasta ahora somos 73 personas. ¿Aló? Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Aló? Sí, se le escucha, doctor. Esperemos que conteste el llamado el doctor Ugasi. Es el toque de los conversatorios, el que no contesta el Sí. teléfono porque no está en un conversatorio. Perfecto. ¿Aló? Ya, súper bien. Me parece perfecto. ¿Aló? Ya. Ahí se le escucha. No sé si por Perfecto, mientras súper, podemos me abrir el parece. micrófono, si habrá alguien con alguna pregunta, comentario. ¿Hay algún con una pregunta? Yo ¿Doctor te hago, Ugasi está por ahí? yo te hago. Ya, chao. Doctor ¿Doctor Ugasi está por Jorgito. ahí? Ahí estoy aquí, estoy. ¿Aló? Ahí sí. Oye, bueno, primero muchas gracias por estar acá con nosotros, la verdad. Fue súper entretenida la presentación. Gran cantidad de material, lo que habla de tu experiencia, no de tus años. Y la verdad que quería hacerte dos preguntas. Yo sé que lo has dicho de algún modo, pero ¿qué estrategia, tips o trucos usas cuando tienes que poner un tubo, un drenaje pleural en estos casos de pleuroneumonía versus eventual atelectasia, eventual caída dentro del parénquima pulmonar? Eso sería la primera pregunta. Van a ser 3. ¿Cómo poner un tubo pleural? La segunda es qué hacer si objetivas que el tubo está dentro del parénquima pulmonar y hay un hoyo y sopla y le hicieron una imagen y tú confirmas de que el tubo pleural está dentro del parénquima pulmonar. Cosa muy frecuente cuando Sí, claro. los tubos los pone el intensivista. Esa es la Claro, segunda correcto. pregunta. Y la tercera pregunta es qué hacer
lo mostraste también, pero con esos neumotórax rebeldes, que está el tubo, y como que abajito del tubo, a 3, 4 centímetros, se empieza a instalar otra burbuja. Le pones un segundo, un tercero, lo reoperas, no haces nada, pones aspiración. Esas son mis 3 preguntas. ¿Cómo poner un tubo? ¿Qué hacer con el tubo adentro? ¿Y qué hacer con los neumotórax rebeldes? Lindas preguntas, muy interesantes. A ver, la última pregunta, incluso yo tuve que, le recorté de la charla, pero les puedo mostrar, que creo que va acorde a tu última pregunta, Jorge. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo poner un tubo torácico? Entonces, el tubo torácico se pone al estilo cirujano, no se pone al estilo terapiólogo ni al estilo clínico. Entonces, al estilo cirujano significa que vamos primero a hacer un buen abón de anestesia y así el niño nosotros lo hacemos con anestesia general. Y esto también que venga como para introducir el primer tubo de trocar, de tórax, en una toracoscopía. Entonces, por el borde superior de la costilla, nosotros nos gusta introducirnos en el quinto espacio intercostal, línea axilar media o anterior en los niños, media en las niñas, porque a veces puede tomar un poco de tejido mamario. Y entonces, por el borde superior, después de hacer un buen abón, introducimos, se hace un corte en piel, introducimos una Kelly, y vamos a sentir el paso de la Kelly hacia la cavidad torácica y van a sentir un pop. Es súper importante y vamos a abrir. Y no importa que hagamos un neumotórax, porque somos cirujanos, vamos a ponerle un tubo torácico. Eso de introducir esos tubos torácicos que vienen con ese trocar es la mejor manera de hacer huecos en los pulmones. Y entonces eso, Jorge, ya evidentemente, ya parece que tú también ya te han llamado por eso, pues muchos de los pacientes que, por ejemplo, tienen en los neonatos, por ejemplo, que tienen barotrauma, me llaman a poner un tubo torácico y cuando llego están peor. Doctor, sigue, sí, claro, tú vas a ver luego, se han hecho un tubo, han puesto este tubo que viene ya con este trocar interno y se van y hacen un hueco mayor del que tuvo por el que dio el neumotórax y por el que te llamaron inicialmente. Por lo tanto, lo que no tienes que hacer es utilizar esa forma de colocar tubos torácicos con esas guías que tienen incluso una punta muy aguda. Entonces, es la manera de hacer. Generalmente, cuando pones un tubo torácico, como tú decías, Jorge, si es que el tubo no drena suficientemente ese neumotórax. Ahora, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es lo que tú me preguntaste, es decir, cómo poner un tubo en un neumo normal, en una paciente que tiene un neumo por otra condición, pero un neumo que es por necrosis pulmonar, hay que hacerle, como yo sé hacer bromista, no sé si me están viendo, pero es TAC, es decir, no la TAC de tomografía, sino TAC operar. Esos pacientes que tienen un pioneumotórax son por fístulas broncopleurales, tienes que tú operar para hacer resección del pulmón, tienes que hacer curación, o sea, curetaje del pulmón, necrosectomías, lobectomías, semectomías, lo que sea, pero si tú no cierras esa fístula, pues no va a mejorar nunca en estos casos. En los casos en que, por ejemplo, has decorticado y las decorticaciones a veces te dejan muchos huecos, y por eso es importante hacer bien la decorticación, porque a veces te puedes tú hacer huecos hacia la pleura visceral y esos huecos van a producir una salida importante de aire y te va a mantener el pulmón colapsado, va a tener una fuga muy importante. Entonces, en esos casos, más tarde, si quieres, te puedo mostrar. Tuve yo un caso en donde este paciente se hizo una segmentectomía porque tenía una necrosis muy pequeña, pero
el momento de hacer la decorticación se hizo como diría, muchas fístulas en el lóbulo superior, y entonces tenías dos opciones de estas, con un tubo torácico no era suficiente en el postoperatorio, tenía tanta salida que me hacía un neumotórax de atención, pese a tener el tubo torácico se tapaba. Entonces en esos casos pues tienes que hacer dos opciones, o haces una lobectomía o haces lo que yo les dije, le manejé a este paciente con una ventana torácica abierta al ambiente, no bajo agua, sino le dejas abierta. Eso sería, Jorge. No sé si te contesté a tus preguntas, y si quieres ver las imágenes de lo que te comenté. Y podríamos compartirlas para poder tener como la imagen más clara. Y también hay otra pregunta en el chat. Si podría, aprovechando que vamos a compartir imagen, explicar nuevamente la radiografía de la ocupación pleural y el neumotórax, que la persona que pregunta refiere que no vio claramente el neumotórax. ¿Me repite, por favor, la pregunta? ¿Cómo fue? Le gustaría volver a ver la imagen, la penúltima que mostramos, que explicaba la ocupación pleural con el neumotórax. Que esta persona pregunta que no pudo ver el neumotórax en la radiografía. Si podríamos repetir. Ok. Ok. Aquí primero vamos a ver lo que me dice la chica, la niña. A ver, aquí no es. Es Gabriela González. Podríamos abrir el micrófono si Gabriela quiere ir comentando para poder ver bien la imagen cuando la compartamos. A ver, vamos del último caso, ¿verdad? Era el penúltimo, el que se preguntaba si había neumotórax o no. Gabriela. ¿Gabriela? Sí, Perfecto, hola. claro. Vamos. Hola, Gabriela. Vamos rápido entonces, ¿no? Entonces, este es el paciente que viene con un empiema. ¿Este es el caso o el siguiente? Creo que es el siguiente, perdón. No está compartiendo todavía. Vemos a la gente. Ah, ¿uno comparto? Ya, ok. Ah, ya, entonces, claro, este es el cuarto caso. ¿Es el cuarto caso, Gabriela, que el que querías tú? No estoy segura si era esa, pero era la que se veía líquido en la radiografía. A ver, Se vamos veía a ver. el líquido con el Era la que neumotórax arriba. tenía el derrame en la... Vamos a ver. ¿Ahí se comparte? Sí, ahí está compartiendo. ¿Aló? Es el... Ya, ok, entonces, este es el caso donde entonces tenemos este empiema, ¿verdad? Hacemos toracoscopía y vamos a hacer el drenaje del pericardio igualmente. ¿Ok? Este es el postoperatorio del tratamiento toracoscópico del empiema, donde evidentemente queda la neumonía, que fue la causante inicial del empiema, en donde en la tomografía inicial vemos que existe ya no existe empiema, aquí un poquito de líquido posterior, si ves acá. Sigues mi cursor, ¿no? ¿Se ve mi cursor? Sí se ve. Ya, pero ves una neumonía salvaje. Ahora, en la tomografía no ves aquí neumatoceles importantes, tal vez un poco en esta zona anterior, pero no ves importantes. Así es que estamos pendientes, seguimos el control. 2 días más tarde, esta radiografía en donde ves estas imágenes radiolúcidas en esta imagen condensada de la neumonía lobar superior. Y en la radiografía lateral vemos estas imágenes ya más se les ve más definidas, ¿no? Y eso nos llama mucho la atención porque esos son neumatoceles que son signos de necrosis pulmonar en esta neumonía que se está dando. Es decir, la evolución no está bien. Entonces aquí la pregunta era, ¿qué es lo que tú ves en aquí? ¿Qué es lo más importante? Es estas imágenes evidentemente radiolúcidas que son
consecuencias de los neumatoceles, es decir, las necrosis pulmonares que van a dejar aire, ¿no es cierto?, porque se necrosa. Y luego, al 13º día, es decir, 2 días después de la radiografía anterior, ¡boom!, esta de aquí. Esta es la que querías ver, Gabriela, en donde Sí, ves, esa fíjate era. aquí. Claro, entonces tú ves aquí ves, esto que es una imagen blanca, ¿no es cierto? Es una imagen radio opaca, que un poco está incluso empujando el mediastino hacia el lado contralateral, que es consecuencia de ¿qué? De un líquido. Es una colección, de tal manera que tú ves una colección líquida, pero lo más importante es que hay aire aquí, es decir, que la fístula, es decir, que el neumatocele se abrió hacia la cavidad torácica y dejó salir líquido y a la vez aire. Por lo tanto, tenemos aquí un nivel, si ves mi cursor, un nivel de pioneumotórax o hidroneumotórax. ¿Estamos? Ujú. ¿Esa era tu pregunta, Gabriela? Sí, sí, esa era mi pregunta. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que haces de un pioneumotórax? Pues en ese mismo momento, porque ya está. Entonces, aquí, el neumotórax, a diferencia de la pregunta de Jorge, aquí el neumotórax es porque la fístula se abrió, ¿no es cierto?, hacia la cavidad torácica. Por lo tanto, puedo poner 1000 tubos, que igual sea... Aquí pones el tubo es porque fíjate como incluso el aire hace que haya una muy buena compresión del aire del mediastino y esto podría producir un neumotórax de tensión. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que tú ves en el tubo de drenaje? Pues esto, que el paciente está burbujeando, fíjese, cuando llora burbujea. ¿Por qué? Porque está abierta la fístula hacia la cavidad torácica. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que tú tienes que hacer es operar. Tienes que hacer una toracotomía. Y entonces aquí, fíjate, en la toracotomía tú estás viendo esa zona blanca, esa es típica zona de necrosis pulmonar. Entonces, esto tú tienes que hacer o necrosectomía y luego sutura, o segmentectomía, o si es que está muy pegados al bronquio y al hacer una lobectomía, ¿no? Entonces, ¿es lo que querías preguntar, Gabriela? ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ahora sí me quedó claro. Perfecto. Bien, Gabriela. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pasamos a lo de Jorge. Entonces, Yo tenía una pregunta, pero con respecto a lo mismo que iban a hablar de las fístulas broncopleurales, que nunca hace manejo conservador cuando son neumotórax pequeñitos, que no progresan, que con un tubo incluso a trampa, sin aspiración, digamos, andan bien, el paciente está estable, porque mantenerlo aspirativo puede, digamos, potenciar o perpetuar esta fístula. Pero si empieza a crecer el neumotórax hay que vaciarlo. Entonces en un paciente que el neumotórax se mantiene estable, pequeño, que con un tubo no aspirativo anda bien, ¿no plantea manejo expectante siempre quirúrgico? lo que pasa, podría ser, o sea, digamos, o sea, todo es posible en la medicina, ¿no? Lo que tú tienes es que equilibrar cuál es el postoperatorio, de un paciente con un tubo torácico. Y yo en mis postoperatorios, en 48 horas el paciente está extubado y a los 3 días se va a la casa. Mientras que si tú le mantienes con un tubo torácico, la evolución de esa neumonía, en cambio, yo resuelvo todo. Si está una neumonía ya abierta, puede hacer una segmentectomía, por ejemplo, y el paciente pues va súper bien. O puede hacer una lobectomía y el paciente en 4 o 5 días está en la casa. Mientras que lo otro ya es otra cosa, ¿no? Es decir, está perfecto bien en un momento, luego se mueve el tubo y comienza otra vez a burbujear. Si es que la neumonía va para bien, para resolución, te va a ir bien. Si es que la neumonía es necrotizante y va para mal, te va a ir mal. Es preferible ir a atacar el foco y ir a sacar. Somos cirujanos, no le tenemos miedo al bisturí. Eso sabe Godoy sabe todo eso. Tienen que enseñarles cómo opera él. Entonces les va a ir muy bien, no tengan miedo, ¿ok? No, sí, Okay. está todo dicho. No, lo que es interesante es lo que te preguntaban respecto a la ¿Te muestro el aspiración, caso? ¿no? ¿Perdona? ¿Te muestro el caso? Muéstralo, Para que si veas, quieres. de Sí. pronto es lo que tú me dices, no sé, te voy a comentar, pero es un paciente que me hizo 2 neumos de atención y como decía, ¿cómo es la niña la chiquilla hace un momento?
Bueno, ¿Pilar? Gabriela. ¿Pilar? Gabriela. Gabriela, perdón. Entonces, fíjate, te voy a mostrar este caso. Este, ¿Aló? ¿Se ve el escritorio? No, no. 11 años. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos para acá. Share screen. ¿Ahí? Ahí sí se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, fíjate este niño de 11 años, ¿no? ¿Qué te parece, Gabriela? ¿Qué germen crees que sea? ¿Pilar? ¿Alguien? Nadie. ¿Me O escucha? sea, si el niño está séptico, podría ser un estáfilo, esas son más No es que necrotizantes. podría. No es Es- que podría. Ya. Va a ser un estáfilo. Acuérdate. Y tiene las Pero manifestaciones claro, si tú cutáneas. quieres. Claro, manifestaciones cutáneas, Perfectamente, eso es séptico, todo, ¿no? O sea, necrotizante. exactamente, no tienes que ser, sino, ya ves eso, ya sabes que es estafilococo. Si ves un foco, una osteoartritis y viene con empiema, ya sabes que es estafilococo, así te sale negativo el cultivo, ¿ok? Entonces, claro, este es un paciente con una estafilococcemia, ¿no? Y que fíjate que no tuvo mucho empiema, más bien, sino que más bien se fue complicando, fíjate, en el lóbulo superior. Okay, fíjate, esta fue haciéndose unas necrosis centrales, ¿te das cuenta? En este paciente hicimos unas broncoscopías, de eso no mencioné, pero en las abscesos centrales, es decir, cuando hacen abscesos pulmonares y que se drena al bronquio, a veces se tapa ese y te hacen unas atelectasias además de la neumonía. Entonces ahí queda súper bien hacer broncoscopías con lavados y eso mejora muchísimo la evolución. Entonces, este paciente pues iba bien, pero hasta ya luego se drenó, fíjate aquí el empiema, se drenó y el paciente ya pues después de una semana no estaba yendo bien, entonces seguía con fiebre y entonces en este caso entramos a hacer una toracotomía, hicimos una resección segmentaria de la zona de necrosis con unos puntos y este es el postoperatorio de este paciente. Primer postoperatorio, comienza burbujeo a la trampa de agua, mucho burbujeaba, el paciente no estaba bien, pero el pulmón se mantenía, si ven cómo está, completamente expandido. Luego estaba sin aspiración, ¿no? Porque evidentemente a veces también pensamos de que el mantener en aspiración podemos dejar para siempre una fístula perennizada, pero en este caso, pues, fíjate, quitamos la aspiración y ¡boom! Otra vez el neumo, ¿no? Porque había mucho. ¿Por qué? Porque en la decorticación lesionamos mucho la pleura visceral y había mucha fuga y no podíamos ¿Cuántos días controlar. tuviste la aspiración? ¿Cuántos días ¿Cómo? mantuviste la aspiración? ¿Cuántos días mantuviste esa aspiración? Este es 48 horas postoperatoria, después de la segmentectomía y el cierre de esa fístula broncopleural y la resección de esa necrosis pulmonar. Y entonces, este es el segundo día postoperatorio. Aquí el paciente ya me llaman con alteración hemodinámica, estaba desaturando el paciente, había dificultad para ventilación y ya no me burbujeaba. O sea, burbujeo me refiero a las imágenes que les mostré, que hay burbujeo en la trampa de agua. ¿Por qué? Porque había mucha fístula, ¿no? Y este paciente me hace el primer neumotórax de atención. Fíjate cómo está el pulmón completamente expandido aquí, cómo está aplanado el diafragma. ¿Por qué? Porque se tapó el tubo, es lo que te decía, los tubos se tapan. Y hay tanta secreción y tanta aire que más bien hacen un neumotórax de atención, ¿no? Y aquí se tapó y tuvimos que inicialmente lavar ahí
cuando tienes un grupo de terapiólogos muy buenos, pues las cosas se facilitan, pero igual estaban muy complicados ellos. Y al tercer día, es decir, 24 horas después, otra vez, otro cuadro de neumotórax de atención más severo. Entonces aquí digo, no, voy a tener otro segundo tubo, voy a tener que poner otro segundo tubo torácico. Y entonces aquí pongo un segundo tubo torácico y mejoro, ¿no? Pero ya veo que la evolución, Gaby, fíjate lo que te decía, ya mejoró, pero yo sé que va a ir mal. De hecho, las presiones estaban tan importantes que hicieron un neumotórax del otro lado, tuvo que poner otro tubo en el otro lado. Entonces, aquí las cosas, y es lo que te decía, ¿no? El pulmón en este caso no está necrótico. El pulmón está en parte por la decorticación, en parte porque a veces es difícil, hice muchos huecos, pero me daba rabia el sacar todo el lóbulo superior. Entonces, una opción hubiera sido hacer una lobectomía superior y ya, que el paciente se iba. Y la otra opción es la que hice, que es un poquito más, con mucha más movilidad, pero en cambio, y es esta de aquí. Entonces, lo que hice fue, dejé acá, que es el paciente que les mostré. Entonces, aquí te dejas abierto a la cavidad. No manejas, fíjate aquí, no necesita el paciente tubo torácico. Aquí está abierto y fíjate cómo drena y buguea además. Entonces, le manejas con una, esta es una como, esos de los niños, ¿no? Y le pones ahí un apósito y ahí está, es el postoperatorio. ¿A eso que te referías, Jorge? Tal vez te pude contestar a tu pregunta. Sí, mira, sí, bueno, básicamente son estrategias, ¿no? Yo te diría de que cuando me persiste un neumo, lo primero es tener claridad de lo que uno hizo en la cirugía. Claro, si tú haces una decorticación Claro. y en esa decorticación el parénquima está llena de hoyos, la probabilidad que eso cierre es menor a que si no viste esas lesiones del parénquima, por una parte. Por otro, el tipo de fístula, o sea, si tú lograste un control del muñón del bronquio satisfactorio, no había gran inflamación, pusiste una buena sutura, y además algún tipo de clip, como hago yo, que pongo un hemolog con un clip, yo en general estoy siempre bien tranquilo del control mío del muñón bronquial. Y si es así, yo mantengo a veces el tubo por largos periodos, aunque burbujee, no me apuro antes de 5 o 7 días. De hecho, si he decidido dejar un tubo aspirativo, lo dejo largo tiempo. Y un tubo en general que Comparto burbujee, contigo, sí. comparto contigo, Jorge. Eso hay que no, estoy de acuerdo completamente contigo. O sea, eso es otro escenario, ¿no? Pero Claro. evidentemente este escenario fue de 2 neumos Claro, atención. tú además sabías lo que le estaba pasando a ese Correcto, pulmón. Tú lo sabías. Claro. correcto. Estoy de acuerdo contigo. Sí, en eso estoy de acuerdo, de dejar el tubo tranquilamente. Las pequeñas burbujitas se van a cerrar Sí, con fibrina del mismo paciente, ¿no? exactamente. Eso ocurre con frecuencia, exactamente. Sí, No hay que estoy de acuerdo. apurarse. Sí, así. No hay que apurarse, estoy de acuerdo. Bueno, espero que les haya gustado, chiquillas, Pili, Gaby y el Yo tengo resto. otra Hay pregunta. Ahí está. una pregunta en Hola, el qué chat bueno. y hay una Comenzaron a hablar. pregunta Me decían presencial. que- ¿Podríamos hacer estas Las dos mujeres preguntas? no lo dejan hablar. Me contaban que no dejaban hablar los chicos, pero ya veo que no, o sea, algo les pasó. Pero bueno, a ver. Sí, no, que quiero, la misma pregunta, la segunda pregunta del doctor Godoy me quedó un poco inconclusa. ¿Qué hace cuando hay un tubo pleural que está dentro del parénquima? O sea, aparte de retirarlo, ¿cuál es el manejo posterior? Puta, y sí tienes que rezar, cruzar los dedos, que el parénquima, que el tubo que hiciste, la iatrogenia que hiciste, no se haya metido en un bronquio mayor. Porque si es un bronquio mayor, no te va a cerrar nunca y tú vas a ver que el neumo sigue. Si es que es un bronquio, si no es bronquio, sino bronquiolos y alveolos o solamente tejido pulmonar, pues tienes más suerte de que eso se cierre. Y son expectativas, ver cómo va tu evolución en el paciente. Y en eso, pues, en eso tienes que ir viendo poco a poco. Doctor, pero en ¿Cómo te ese va? caso, ¿retiraría un poquitito el tubo y ver que quede mejor posicionado o sacarlo completo y poner otro tubo? Y ver si es un neumo pequeño o si requiere cirugía y eso no. Lo que pasa es que depende de qué es lo que tienes, depende cómo está tu paciente, depende de dónde pones. Si es que, o sea, generalmente eso sucede cuando pones primero un tubo torácico sin anestesia,
Segundo, que lo pones qué sé yo, en la habitación o en la sala, del piso, en donde está la mamá al lado y no, tienes que poner, por eso nosotros un tubo torácico, fíjate, nosotros un tubo torácico lo ponemos con anestesia general. Y peor si son pacientes privados, que son los familiares, son muy molestosos. Entonces nosotros necesitamos tranquilidad, poner bien un tubo torácico, ¿ok? Ahora, existen tubos torácicos, no les puse poner un tubo torácico con técnica de Seldinger. Tengo el video también, pero ya estamos. Entonces es mucho más fácil. Por ejemplo, en Estados Unidos te ponen, como tienen los fibrinolíticos, en los empiemas, pones un catéter, como cierto, con un catéter normal, ¿no? Un catéter, sacas, pasas la guía y sobre la guía dilatas y pasas un tubo gruesazo. ¿Ok? Y entonces después dejas el tubo y pones los fibrinolíticos. Esa es una forma de poner un tubo torácico. La otra es como te indiqué, es decir, haciendo un neumotórax y metiendo bien el tubo. Ahora, si ya tienes una persona, como en la pregunta 2 de Jorge, es decir, la persona se metió adentro del parénquima, pues lo más óptimo es controlar ese tubo por toracoscopía. Entonces, yo sí me podría meter. Fíjate que la toracoscopía es casi como poner un tubo torácico, porque es casi cero invasiva. Es exactamente lo mismo, como si estuvieras poniendo un tubo torácico. Si de hecho, a veces los tubos torácicos son más gruesos que las ópticas de 3 o de 5 milímetros. Entonces, hacer una toracoscopía es muy fácil y lo puedes hacer. Incluso eso lo puedes hacer en la cama de neonatología, por ejemplo, en los recién nacidos, o, bueno, en fin, ahí, en pabellón, como dicen ustedes. Claro, perfecto. Muchas gracias. Quiero decir algo para terminar, pues ya, muchas gracias, Miquel. Y nos faltan dos preguntas del chat también. Perfecto, mira. Las podríamos hacer. Por supuesto, quería decir de que cuando uno va a operar a uno de estos pacientes, yo concuerdo con el doctor Ugasi de poner el tubo pleural en quirófano, en pabellón, de preferencia. Hay realidades que a veces lo impiden, pero habiendo la posibilidad de que esto nunca son emergencias vitales, una pleuroneumonía puede esperar 4 horas, 6 horas u 8 horas a que haya un quirófano. Así es. Esto no es de vida o muerte, por lo tanto yo prefiero hacerlo. Segundo, siempre hay que tener claridad que un paciente con una pleuroneumonía, un empiema pleural complicado, una neumonía complicada, es un paciente que tiene al menos 3 problemas. Tiene el líquido en la pleura, tiene un problema en el parénquima pulmonar y tiene un cuadro infeccioso. Y tú vas a ir a resolver solo uno. Y eso es súper importante aclarárselo a los papás, porque tú puedes resolver el empiema, el líquido, lo puedes asear, y a las 72 horas puedes tener una ruptura del parénquima pulmonar y no fuiste tú. Y hay que aclarárselo eso a la familia con prioridad. Importantísimo, Jorge, muy importante. Con anterioridad. Porque luego te dicen que... Súper importante, porque la necrosis sigue avanzando. Y lo otro es que uno puede solucionar el problema neumónico incluso, y el problema pleural incluso, y el paciente morirse de una septicemia, con pulmones bastante aceptables. Les quiero comentar que cuando uno anestesia a estos pacientes, les da halogenados o algo, como suelen estar en decúbito lateral, y tenemos colapsado en el fondo un pulmón, que es el pulmón bueno, estos pacientes con frecuencia se choquean al inicio de la anestesia. Tengan extraordinario cuidado. Estos pacientes deben ser manejados por un anestesiólogo con experiencia. Se les puede parar un paciente en el momento de la inducción anestésica por el cuadro séptico y la mala acomodación a los cambios hemodinámicos que se producen por la anestesia, la posición y el CO2. Tengan mucho cuidado, estos pacientes deben estar hidratados, que el anestesiólogo, si es grave la neumonía, hay neumonias y neumonía, pero si es una neumonía avanzada, supurada, con un cuadro infeccioso, el paciente debe tener probablemente una línea venosa satisfactoria para hidratarlo, y es deber de ustedes advertir al anestesiólogo que esa situación se puede dar. Eso quería comentar. Las preguntas. Correcto, es súper importante eso, es verdad. Tenemos 2 preguntas en el chat y con eso ya vamos finalizando. Preguntan, cuando ha usado la ventana torácica y colocan la cánula, ¿cuánto tiempo deja la cánula para que se fistulice? Eso, la cánula tienes que dejarle largo, 2 meses, 3 meses. No le puedes quitar la cánula porque porque, a ver, la técnica inicial es haciendo una resección del pulmón
resección de la costilla y invaginación de la piel, suturándole a las costillas que quedaron para que no se cierre la piel. Como todo ostomía tiene tendencia a cerrar. Por eso fue que se me ocurrió hace algunos años poner esta cánula, que es menos invasiva y menos, digamos, que te deja menos secuela que hacer una resección de 1 o 2 costillas, para dejar esta toracoscopía, o sea, ventana torácica. Entonces, lo que tú tienes que dejar es dejar la fístula abierta, y para eso tienes que a veces recortar, porque si al inicio el pulmón va creciendo, como ustedes vieron en las radiografías de control, va creciendo, y tienes que ir cortando esta cánula para que vaya disminuyendo poco a poco esa fístula. No sé si quedó claro. Yo creo que sí, o podemos abrir el micrófono después. Y la misma persona pregunta, en pacientes neonatos que se hacen ¿Quién pregunta? espacio, ¿Quién pregunta? Doctor Ibarra 88. Ibarra 88, ese Ibarra es del Ecuador o de Argentina, ese apellido. Chileno no es. No, en Chile también hay, pero ¿Ah? a ver dónde está. Ibarra de México México. dice que Claro. Muy bien. Hola, doctor Ibarra. A ver, es de cuéntanos. México. Ábrete el micrófono y dime, lo que no entiendo qué quieres decirme. Bueno, ¿se escucha? Ah, Sí, sí, se Hola, escucha. ¿cómo estás? Hola, buen día. En los pacientes neonatos, aquí en México, no sé, ahorita que en las diapositivas que presentó, en los videos que presentó, me llamó la atención los dispositivos que utilizan como Pleurevac, que es la marca comercial en algunas ocasiones. Aquí tenemos unos dispositivos que son de 3 cámaras. Una cámara donde llega el depósito del drenaje, otra cámara donde viene el sello de agua y la tercera cámara que es para manejar una presión negativa. No sé si me explico. Sí. Sí, Ok. sí, perfecto. No, claro. En los neonatos, ¿qué presión utiliza? Porque el problema de esos dispositivos es que no son pediátricos, entonces tienen mucho espacio de drenajes y es un espacio muerto muy importante. Entonces, la combinación para no mantenerle ese espacio muerto y que realmente funcione de forma adecuada, ¿qué presión negativa les maneja? Sí, la pregunta es muy buena, porque ahora, en mis pacientes de empiema que viste de esas colecciones son pacientes lactantes, no son recién nacidos. Aquí tuvimos un tiempo unos recolectores pediátricos que eran muy chiquititos y evidentemente nos quitaba el problema que tú dices, porque un recolector grande en un neonato pues es 3, 4 veces la capacidad de torácica, y entonces teníamos muchos problemas, de hecho muchos ni siquiera podían absorber, y lo que utilizábamos es nosotros lo fabricábamos. Bases de pediatría crítica va a salir, ahí está cómo fabricarte, pues tú debes saber también, ¿no? Fabricas, y en el último recipiente, la presión de introducción de la sonda en el líquido, esos centímetros de agua te da la presión de absorción del pulmón. De tal manera que tú le puedes en el último tarro, en los 3, pones 3, ¿no? En el último, tú puedes conectar a la pared y puedes regular la presión dependiendo de la cantidad de agua que está sumergido el último tubo. Pero es una buena pregunta, y hemos tenido que hacerla como tú, a la mano, porque no teníamos para los neonatos, ¿no? Hubo un tiempo que tuvimos, pero se descontinuó aquí con el correato anterior, y pues ahora estábamos así. Pero lo hacemos con 3 dispositivos pequeños, el uno que sea para recolección de la solución, de lo que se aspira, el segundo es la trampa de agua, y el tercero es para la medición de la presión. Eso lo hacemos a mano, ¿no? Pero eso es, doctor Ibarra. Gracias. Gracias. No sé si Un habrá gusto. alguna otra pregunta, o si no, para ir finalizando, ya son la 1 de la tarde, llevamos 2 horas conversando de esto. Pregunta ¿Usar válvula de qué? eso, válvula de Heimlich. Lo que pasa es que la válvula de Heimlich es buena cuando tienes
un poquito solamente de líquido, perdón, de aire. Es decir, para fístulas pequeñas puedo usar una válvula de Heimlich. Pero una válvula de Heimlich para estos fines consiguientes casi es imposible. Fíjate que ni siquiera un tubo torácico, fíjate que poniendo 2 tubos torácicos se tapaban. O sea, estos son unos empiemas severos con necrosis, con fibrina, con pus, con secreción. Entonces, no es lo mismo, no es del mismo paciente. Cada dispositivo tiene su uso y en este caso, pues no. No sé si contesté a la pregunta. Lisbeth Contreras hizo esta pregunta. Muy bien, Lisbeth. Sí, dice. Dice sí. Entonces, vamos finalizando. Yo creo que fue un conversatorio dinámico. Es primera vez que hacemos lo de las encuestas, que yo creo que fue una muy, muy buena idea, porque así nos permite en el fondo también interactuar, saber por qué sí, por qué no, darnos cuenta de los errores. Quizás tenemos errores de concepto que automáticamente marcamos una de las alternativas. Así que yo creo que da pie este conversatorio para seguir planteando este tipo de interacción en el fondo, porque no habíamos Vamos a contenido nombrar que lo teníamos. director de conversatorios al doctor Ignacio. Bueno, Muchas gracias, Miquel. Muy entretenido. Hemos sido afortunados de escucharte y espero que haya sido grabado esto, ¿no? Sí, es grabado y lo subimos a nuestro subimos canal después. de YouTube. Porque es una extraordinaria conferencia para que quede guardada. De verdad, una experiencia pocas veces vista, se los digo. Gracias, Jorgito, y gracias a todos. Muchas gracias. Igual tenemos que seguir, ¿no? En esto, ¿no? Con Jorge, contigo tenemos un montón de cosas. Este libro que va a salir para este año, lo hemos de lanzar el siguiente año, también va a ser muy interesante. Va a estar todo esto que acabo de decir y de 100 autores, ¿no, Jorge? Que tenemos tantos autores que nos están escribiendo. Bueno, muchachos, gracias, Jorgito, por la invitación. Un gusto. Chao, chao, chicos. Oye, Nos en vemos. el chat, Muchas gracias, doctor. felicitaciones, ¿ah? Miquele, puras ¿Cómo? felicitaciones. Puras Muchas felicitaciones. felicitaciones en el chat. ¿Así? No Sí, veo. felicitaciones. Si No queda veo. alguna duda pendiente, la pueden Ah, mandar. desde Rusia. Desde Hay Rusia. una chica de Rusia, esa me gustó, esa de Rusia. Pero no es rusa, porque dice que es Que les Tenemos vaya desde bien. Rusia, Felicidades Ecuador, a todos. Argentina, México, Chao, chao. Brasil, Perú, Dominicana. Dominicana. De Ecuador Así nomás que, creo que faltaron. súper, Hay lo vamos dominicana, a subir dice. hoy día al YouTube de Recipet. Igual en las redes sociales nosotros vamos a transmitirlo en Facebook y en Twitter y en Instagram también. Así que muchas gracias, doctor. A la sociedad de cirugía que administra estas cuentas y nos ayuda para que Perfecto. podamos ser ilimitados. Muy bien, un gusto. Nos Chao, vemos. chao. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao.